Ricas bendiciones en el Señor. Bien, hoy estudiaremos la lección número 2 de este buenísimo curso de hermenéutica. Bien, tenemos ahí la pizarra para que usted pueda copiar esta sesión de clases. Vamos a tocar dos temas: las reglas para una correcta interpretación de la Biblia y, en segundo lugar, las clases de contextos. Bien, oremos. Padre Celestial, te exaltamos y te pedimos que nos otorgues claridad, comprensión de tu palabra y de esta enseñanza, de este curso de hermenéutica. Oramos así en el santo nombre de tu Hijo Cristo Jesús, y cuanto dicen amén. Bien, es imprescindible que usted tenga un cuaderno y también su bolígrafo a la mano para tomar las notas de esta lección y poder aprovechar de la mejor forma esta clase. Puede copiar ahí lo que les muestro en la pizarra. Bien, la hermenéutica, entonces dijimos que es el estudio de la interpretación de la Biblia. Amén. Muy bien. Tenemos aquí los postulados o las reglas o principios para una correcta o una precisa interpretación de la Biblia. Tenemos, en primer lugar, que hay que tener presente el contexto de un texto. ¿Qué es el contexto? La palabra contexto en el latín es cum textum. Se lo voy a deletrear para que usted lo pueda apuntar. Anótelo. C-U-M, que significa unión. Y luego tenemos T-E-X-T-U-M, que significa tejido. Cuando leemos un versículo de la Biblia, cualquiera, tenemos que tomar muy presente, muy en cuenta el tejido donde está inmerso este versículo, este contexto. Bien, para poder interpretar de forma muy clara, muy precisa lo que nos quiere decir un determinado versículo. Otra regla o principio es que empleemos los pasajes paralelos. Si queremos usted y yo preparar un tema de predicación, por ejemplo, en cuanto al amor de Dios, en la Biblia tenemos una concordancia. No en todas, pero le sugiero que usted pueda adquirir una Biblia con una concordancia. Le será muy, muy útil, de mucha utilidad, porque usted puede buscar los versículos que hablen del amor de Dios. Y de esta forma usted pueda preparar su enseñanza, su estudio en cuanto al tema del amor de Dios. En tercer lugar, hay que considerar las figuras literarias. Entre ellas tenemos lo que es un símil, una hipérbole, un eufemismo, etc. También tenemos la alegoría, la prosopopeya. Esto vamos a estudiarlo en las próximas lecciones. En cuarto lugar, tomemos en cuenta que no hay que hacer una doctrina de un solo pasaje. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, leemos un solo versículo, no podemos construir una doctrina de este pasaje, o de este versículo, o de este texto. En quinto lugar, tenemos que interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. La Biblia está dividida en dos alianzas, dos pactos, ¿verdad? Tenemos el pacto veterotestamentario y el pacto neotestamentario. Y en sexto lugar, otra regla que es que tomemos en cuenta el contexto relacional e histórico. ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Por qué escribió el autor lo que escribió? ¿Cuál fue el auditorio del escritor? Etcétera. También vamos a estudiarlo esto después. Bien, el segundo tema es las clases de contextos. Y aquí les tengo dos ejemplos. Vamos a abrir la Biblia, abra su Biblia en Romanos capítulo 1. Romanos, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 16 y 17. ¿Lo tiene? Bien, porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien, el apóstol Pablo está hablando del Evangelio, que consiste en el poder salvífico de Dios. Romanos es el tratado que habla de la justificación por la fe. Recordemos que el apóstol también Pablo, en el capítulo 8 de Efesios, capítulo 2 de Efesios, versículos 8 al 10, nos habla de que el ser humano es salvo a través de la gracia divina, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien, ¿cuál es el contexto entonces de este texto de Romanos 1, 16 al 17? Tenemos el contexto cercano anterior, que son los versículos 13 al 17, 13 al 15, y el contexto cercano posterior, que serían los versículos 18 al 23. Bien, después del versículo 23, Romanos capítulo 1, hasta el versículo 32, que es la culminación del capítulo 1 de Romanos, sería el contexto lejano, el contexto posterior lejano. Bien, en el segundo ejemplo tenemos el texto de Isaías 53:6. Mire, nótese bien que estos dos textos están unidos en su contexto. Amén. El contexto inmediato anterior y el contexto inmediato o cercano posterior. Isaías 53, vamos a leerlo. Busquemos Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está hablando de la obra vicaria, de la obra de Cristo en la cruz. El capítulo 53 está hablando del ministerio profético redentivo que hizo Jesús cuando vino al mundo. ¿De acuerdo? Ahora, nos ubicamos. El contexto lejano anterior de este texto de Isaías serían los versículos 1 y 2, ya el contexto no cercano sino lejano. Y el contexto lejano posterior serían los versículos 11 al 12. No estamos hablando del contexto cercano, sino del contexto lejano de este texto de Isaías 53:6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendió? Bien. Les dejo la segunda tarea hermenéutica. La pregunta, cópielo usted. ¿Se puede hacer una doctrina sobre la diestra de Dios considerando el Salmo 118, los versículos 15 al 16? A la luz de estas reglas o postulados de una correcta interpretación que hemos estado estudiando, teniendo en cuenta, por ejemplo, que tenemos que usar pasajes paralelos y que no podemos hacer una doctrina de un solo pasaje, podemos hacer una doctrina sobre la diestra de Dios leyendo el Salmo 118, versículos 15 al 16. ¿Qué cree usted? Les dejo ahí la interrogante para que usted lo pueda meditar y pueda desarrollar la tarea. En la próxima lección les anuncio que vamos a resolver estas dos tareas. Estas dos tareas vamos a resolverlas en nuestro canal de YouTube. Recomiende este video a sus familias, hermanos en la fe. Dele un like a esta clase, a esta enseñanza, y pues conmigo será hasta la siguiente lección. Bendiciones en Cristo Jesús.